Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí reunidos otra vez compartiendo la palabra de Dios, sintiéndonos más unidos por medio de esta red social y sobre todo eso, estudiando la palabra, aprendiendo de ella y tratando de ponerla en práctica también. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por este día que nos has regalado. En el nombre de Jesús, Señor Padre Santo, hoy te pedimos que esta palabra que vamos a compartir, Señor Padre Santo, nos ayude a mejorar como personas, nos ayude a tener mayor credibilidad en ti, Señor Padre Santo, y nos acerque siempre a la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, vamos a empezar hoy con un pasaje que tiene también que ver con esto que hemos venido conversando acerca de Jesucristo y sobre todo la oportunidad de tener fe en Él, de creer en Él y las consecuencias de no hacerlo. Hoy particularmente vamos a arrancar con un pasaje que está en Mateo 13, ¿verdad? Recordemos que Mateo es un libro que uno de los evangelios que tiene o tiene la visión o tiene la dirección de tratar de hacer entender al pueblo judío, a las personas que ya son creyentes, de, de lo que significa Jesucristo en la vida de nosotros, ¿verdad? Como Mesías, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos al 13 y vamos a ir a los versículos 53-58, que dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Un pasaje, hermanos y hermanas, muy doloroso otra vez, como los de ayer, ¿verdad? Los de ayer vimos cómo la familia, sus hermanos, en cierto modo, hasta temor le tenían. Y hoy vemos cómo es el pueblo donde él vivía, que es Nazaret. Este pasaje, él vuelve a su tierra, que es Nazaret, y cómo también es rechazado. Y la importancia, hermanos y hermanos, de lo que significa incredulidad, porque incredulidad en Jesús significa muerte eterna, ¿verdad? O sea, si Él es vida eterna, no creer en Él es muerte eterna. Pero también, en este caso lo vemos acá, es que la falta de incredulidad en Él, o sea, la falta de que uno tenga la fe de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, también nos aleja de lo que son los milagros y las restauraciones. Y esto, hermanos, le pasó al pueblo de Nazaret, que al fin de cuentas, según Mateo, él tenía que vivir ahí, ¿verdad? Que no lo cuenta, y tal vez es importante para entender por dónde va esta historia, que está en Mateo 2, en los versículos del 20 al 23, que dice: diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Así que, en realidad, aquí, bueno, que estamos viendo es un pasaje donde el Señor se revela varias veces a José para dirigirlo desde la tierra de Egipto. Recordemos que él se fue a Egipto huyendo de Herodes, ¿verdad? Ya Herodes había muerto y ahora lo llama a que vuelva a la tierra de Israel. Entonces José toma a María y a Jesús y se devuelve, pero él lo dirige. Le dice: no, váyase a Nazaret, no se vaya a meter a
a Belén o esa zona donde es su familia, sino váyase para Nazaret. Y bueno, esto nos deja varios puntos. Lo primero, ¿qué es Nazaret? ¿Verdad? Al final de cuentas, Nazaret es un pueblo que, como lo dice ahí, pertenece a la región de Galilea, está más o menos como a 20, 25 kilómetros de lo que sería el mar de Galilea, lo que se llama ahora el lago Kinneret, ¿verdad? Y es una zona, lo que llaman la Galilea Baja, o sea, es una montañita, pero está en una montaña, pero no tan alta, ¿verdad? Entonces, más o menos, es una zona agrícola, ¿verdad? Y bueno, sí, recordemos que a fin de cuentas eh, Galilea es una zona muy bonita, muy rica en tema productivo y bueno, él vive en ese lugar, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Bueno, las investigaciones dicen que Nazaret viene, etimológicamente, viene de varias palabras que se pueden acomodar en el hebreo antiguo y sobre todo en el lenguaje que se manejaba en esas zonas como vástago o retoño en ese hebreo, ¿verdad? Y a esto entonces concordaría con vale la redundancia, la concordancia que hace la Reina Valera, que es con Isaías 11.1, que es donde se habla del Mesías, ¿verdad? En la profecía, que dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, en Isaías 11, del 1 al 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que esta parte también recordemos, Isaí es el padre del rey David, ¿verdad? El rey David, uno es de sus hijos, que es Natán, ¿verdad? Hermano de Salomón. De ahí es la descendencia de Jesús, ¿verdad? Y bueno, y habitante de Nazaret, ¿verdad? Entonces, algo que es bien importante a mí, me hace gracia que descendiente de Natán, recordemos que Natán era también el profeta que pasaba regañando a David y así le puso un hijo. Entonces, sí, vea, y por ahí viene la bendición, ¿verdad? Qué interesante. Esta parte lo profundizaremos en otro audio. Eh, sí debemos aclarar, ¿verdad? Que desde el punto de vista judío, Nazaret no es una ciudad importante. O sea, si hablamos desde la situación litúrgica, ¿verdad? No lo es, o sea, no son una de las ciudades que predominan litúrgicamente, como obviamente la principal es Jerusalén, donde está también Belén, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es así. Nazaret más bien es una ciudad que inclusive ciertos historiadores dejan de lado, ¿verdad? Y lo cierto del caso es que no es importante. Eh, y esto lo podemos también ver en Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, los versículos 45 y 46, donde hablan de Felipe y Natanael. Entonces dice, Felipe halló a Natanael en el 45 y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Inclusive Natanael, hermanos, que era de Bethsaida, ahí lo dice la palabra, si ustedes la siguen leyendo, ¿verdad? Bethsaida es un lugar que queda entre el río Jordán y el mar de Galilea, en esa zona, o sea, pertenece también a la región de Galilea, y bueno, y habla con desprecio Nazaret, ¿verdad? O sea, no es una ciudad tan importante ni siquiera para los mismos habitantes de la zona. Por eso es que para los judíos decir Jesús de Nazaret, hermanos, era como peyorativo, o sea, como más bien disminuirlo a Jesús. Por eso Jesús de Nazaret es como decir Jesús de un barrio bajo, ¿verdad? O sea, no era para ellos, que recuerden que era un gobierno teocrático, no era importante una ciudad de eso. O sea, entonces Jesús de Nazaret, o sea, básicamente no era Jesús de Jerusalén o Jesús de Belén, no, Jesús de Nazaret, o sea, era tratarlo mal, ¿verdad? De un barrio bajo. Eh, y al fin de cuentas ellos, en el fondo, esperaban que el Mesías viniera de Belén. Y efectivamente él viene de Belén, ¿verdad? Viene de Belén, que es la ciudad de David, ¿verdad? La ciudad de la familia David.
pero él, ya quedamos claros y por eso Mateo nos explica, ¿verdad? Por qué él tiene que manejarse en otro lugar, ¿verdad? Porque para los judíos, hermanos y hermanas, la tierra, la relación con la tierra es muy importante y la vinculación de la tierra con su origen familiar. Para ellos es sumamente importante. Entonces, si usted de Jerusalén tiene cierto nivel, pero si usted no es de un lugar como esos, pues tiene una condición, digamos, religiosamente menor, ¿verdad? Entonces, esa parte desgraciadamente pasaba con el pueblo judío y, y bueno, y vemos que entonces posiblemente vivir en Nazaret para un judío creyente como los que estaban en la sinagoga, pues en realidad significaba que tenía una posición no tan importante, ¿verdad? Y yo diría que más bien se convertía en un lugar para sobrevivir, o sea, no era un lugar en el que ellos añoraran vivir, ¿verdad? Sino más bien en un lugar para comer. Ahora, lo más interesante es que ellos sí dicen que se maravillan de las prédicas de Jesús, o sea, ellos realmente escuchan la palabra que él, cómo él la traduce, cómo él la explica, cómo él la hace viva, ¿verdad? Y bueno, y el problema es que aunque escuchen el mensaje y lo ven que es saludable, no lo toman en serio. Y las justificaciones son muy dolorosas, ¿verdad? Porque es por ser vecino, ¿verdad? Lo disminuyen en esa parte. Y bueno, ahí lo leemos cuando dice, no es este el hijo del carpintero, o sea, no es este el hijo de José, ¿verdad? Eh, no se llama su madre María, o sea, este es el hijo de José, es el de José y María, y ahí andan los hermanos, recuerdan el hermano, aquel Jacobo, el otro que se llama José, aquel que se llama Simón, el otro que se llama Judas, e inclusive sus hermanas también, seguro ya, algunas seguro está casadas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque dice, están todas sus hermanas con nosotros, o sea, entonces en realidad ellos no valoran el mensaje, sino valoran más bien quién es él, de dónde viene, ¿verdad? O sea, algo muy, muy doloroso, porque esto significó para ellos, y podemos ver en otros pasajes que no voy a ir, donde realmente para ellos fue muy difícil, y por eso el Señor habla ahí en ese pasaje y nos dice, que dice, nos dice el Señor que nadie es profeta, o sea, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto, hermanos, hermanas, es muy doloroso, porque eso nos habla mucho de lo que tiene que haber sufrido también Jesús, de a ver que en su casa también la gente no lo seguía, ¿verdad? No lo buscaba o no creía. Y obviamente aquí nos deja también claro, ¿verdad? Que sin creer, pues no hay milagros, ¿verdad? Si no hay fe, no hay situación sobrenatural. Y bueno, podemos entender entonces, claro, de unas personas que vivían en un lugar que se sentían inferiores, no iban a aceptar que desde su vecino, la familia de José, viniera el Mesías, ¿verdad? O sea, no, era muy difícil para ellos pensarlo. ¿Por qué? Posiblemente esa misma situación que venimos hablando de sentirse menos, ¿verdad? Y eso a veces nos pasa, hermanos, no solamente Jesús, por eso Él lo habla. O sea, eh, nosotros a veces no valoramos lo que está con nosotros. Y a veces hay un hermano de nosotros, un hermano de sangre pues que levanta la cara y cambia y dice, bueno, tal vez está metido en alcoholismo y decide cambiar y echar para adelante y nosotros no creemos en él. Nosotros muchas veces nos convertimos más bien en un obstáculo, emocionalmente un obstáculo para esa persona que está tratando de cambiar, porque no creemos, o al menos decimos, pero ese no era aquel tapiz que pasaba ahí en la cantina y que se tomaba el salario, y no creemos que esa persona pueda cambiar. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros no vemos el cambio. Y yo creo que eso también, en cierto modo, tiene que ver con la convivencia diaria. No sé si creo que a todos nos ha pasado que uno ve la familia y
uno pues, o se ve más gordo, se ve más flaco, o si tienen hijos, uno los ve del mismo tamaño. Sin embargo, llega otra persona y dice, vea, ¿cómo ha cambiado? Tal vez ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses, un año y lo ven grandísimo, lo ven diferente, una persona externa, pero nosotros en la familia no, porque estamos en esa constante relación. Eso pasa, hermanos y hermanas. A veces nosotros simplemente no nos damos cuenta de las situaciones que están pasando y posiblemente más bien podemos generar un problema con algún hermano o hermana que está tratando de caminar diferente. Hay que tener fe en la gente, hermanos y hermanas. Hay que creer que el Señor hace obras increíbles en la familia nuestra, en los vecinos nuestros. Y una persona que tal vez en un momento de la vida pues anduvo en caminos negativos, que puede salir diferente. Yo conozco casos y casos específicos de personas que fueron a la cárcel inclusive por narcotráfico y allí conocieron al Señor y en la cárcel se convirtieron en pastores y ahora son personas de bien que trabajan en la calle. Hay tantos ejemplos de eso, hermanos, hermanas. Hay libros de esa parte. Y lo cierto del caso, hermanos, hermanas, es que nosotros esa parte nos cuesta a veces entender que nuestra familia va cambiando, que nosotros vamos cambiando también. Y es muy importante, hermanos y hermanos, apoyarnos mutuamente, que no nos pase esto, porque podemos perder la bendición. Así como el pueblo de Nazaret, ese pueblo ahí que estaba en la montaña, que no era tan importante, pero que tuvo el Mesías, la persona más importante que ha habitado en este mundo, y no logró verlo, no lo logró entender, simplemente porque no puso atención en las cosas importantes. No era el currículum vitae, era el mensaje que él traía, el que era importante. Y lo dejaron ir. Que a nosotros no nos pase, hermanos y hermanas, que a veces inclusive vamos a una célula y tal vez el hermano que trae la palabra lo consideramos que tal vez no sabe tanto como nosotros y no le damos la importancia que tiene a ese mensaje. Inclusive en la misma iglesia. Y vemos meramente o no ponemos atención. Ya después uno valora, usted escucha lo que una persona tiene que decirle y usted después lo valora con la palabra. Pero antes no permitir escuchar el mensaje, lo que uno está haciendo es perdiendo oportunidades de crecer. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a discernir cada cosa que nosotros hacemos, Señor, a discernir, Señor Padre Santo, los mensajes que mucha gente nos dice, Señor, a compararlos con la palabra y sobre todo, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe de la forma más adecuada. Hoy te pedimos, Señor Padre Santo, por toda nuestra familia, por cada uno de los hermanos y hermanas también que están en la iglesia. Hoy te pedimos por los pastores, Señor Padre Santo, y también por este país. Te pedimos, Padre Santo, que tú empieces a gobernar, Señor, este lugar, Señor. Que tu bendición venga sobre todas las personas, Señor Padre Santo. Y que haya, Señor, ese despertar, esa forma, Señor, de ver milagros, Señor Padre Santo. Y que tú, Señor, permita, Señor, a este pueblo caminar de una forma diferente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.